Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a ver las últimas pruebas que nos quedan, que son las pruebas de las proporciones y de la raíz. Recordad que estamos viendo 5 pruebas, ya hemos visto la prueba de la integral, hemos visto las dos pruebas de comparación, es decir, la prueba de comparación directa y la prueba de comparación de límite, y ahora nos toca ver la prueba de proporciones y la prueba de la raíz. Y vamos a comenzar por ver la prueba de las proporciones. Y antes de nada, deciros una cosa, que todas estas pruebas que estamos viendo son para términos positivos. En el siguiente vídeo vamos a ver las series alternantes, donde vamos a tener tanto términos positivos como negativos, y vamos a volver a ver estas dos pruebas, la prueba de las proporciones y la prueba de la raíz, porque vamos a ver que tenemos tanto términos positivos como negativos. Pero de momento lo estamos viendo estas 5 pruebas para los términos positivos. Y ya en el siguiente vídeo, cuando veamos también, como digo, las series alternantes, vais a tener que hacer un pequeño repaso a las sucesiones monótonas y cuando acotan y no acotan. Bueno, pues ¿en qué consiste la prueba de las proporciones y cuándo la podemos utilizar? Nos dice que la prueba de las proporciones es especialmente útil cuando A sub k implica factoriales, recordar, potencias k enésimas de una constante, tenemos una constante elevado a k, y algunas veces potencias k enésimas de k, es decir, que tenemos como base a k y como exponente tenemos a k. Cuando nos encontramos con estas situaciones, bueno, pues podemos emplear la prueba de las proporciones. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues aquí tenemos el teorema, nos dice que suponga que tenemos esta serie y que es una serie, recordar, de términos positivos, tal que se cumple este límite de aquí. Aquí tenemos este cociente, donde en el numerador tenemos el siguiente término al término general y en el denominador tenemos al término general. Bueno, pues ya vemos que el límite de este cociente, cuando n tiende a infinito, es igual a L. Bueno, pues si L es menor que 1, la serie es convergente. Si L es mayor que 1 o es igual a infinito, la serie es divergente. Y por último, si L es igual a 1, la prueba no es conclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si obtenemos L es igual a 1, nosotros no vamos a saber si esta serie es convergente o divergente. Tenemos que emplear otras pruebas que ya conocemos y lo vamos a ver al final del vídeo. Vamos a ver que podemos obtener L es igual a 1 para una serie convergente y L es igual a 1 para una serie divergente. En tal caso, lo que tendremos que hacer es usar otras pruebas que ya conocemos. ¿Y cuál es la demostración de todo esto? Aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, que sea R un número racional, número positivo, tal que tenemos esta desigualdad aquí. 0 es menor o igual al límite, que es menor o igual a ese número racional, que es menor o igual a 1. Para n suficientemente grande, donde ya vemos que aquí tenemos ese valor general, tiene que ser mayor o igual a un número entero positivo que escojamos. Recordad que estamos con los enteros positivos y aquí, por ejemplo, tenemos a n, bueno, pues estamos con esta n mayúscula, que puede ser también igual a n. Bueno, pues nos dice que este cociente tiene que ser menor a ese número racional. Esto es que a sub n más 1 tiene que ser menor a r por a sub n. Simplemente pasamos a sub n al otro lado y tenemos esta desigualdad. Para n mayor o igual a ese n entero positivo. La desigualdad que implica, bueno, pues implica lo siguiente, que cuando tenemos a sub n más 1 escogiendo ese entero positivo, n mayúscula, tiene que ser menor a r por a sub n. Que a su vez ya vemos que a sub n más 2 tiene que ser menor a r por a sub n más 1, que realizando la correspondiente sustitución, esta de aquí, ya vemos que tiene que ser menor a a sub n por r al cuadrado. Y así sucesivamente. De tal modo que esta serie, cuando k es igual a n más 1, tiene que converger. ¿Por qué tiene que converger? Porque lo estamos comparando con esta serie geométrica que es convergente. Recordad que tenemos r menor que 1. Como r es menor que 1, estamos con una serie geométrica y la estamos comparando con esta otra. Como esta es convergente, esta tiene que ser convergente. Y puesto que a sub k difiere de esta otra serie a lo sumo un número finito de términos, eso quiere decir que se concluye que también la primera serie converge. Esta serie de aquí, aquí tenemos k es igual a 1, aquí tenemos a sub k y aquí tenemos infinito. Bueno, pues eso quiere decir que esta serie también converge. Para el segundo caso, donde ya vemos que r es un número finito, tal que se cumple esta desigualdad de aquí, que 1 es menor que r, que a su vez es menor que l, entonces, y recordar que L es este cociente, y aquí tenemos este valor de aquí, más 1, aquí tenemos A sub n. Es decir, el siguiente término entre ese término general. Aquí estoy usando n mayúscula, pero en teoría tendríamos
ese término general más 1, el siguiente término al término general, y aquí tendríamos ese término general. Entonces, para n suficientemente grande, para algún entero positivo, tenemos esta otra desigualdad, y pasando a sub n al otro lado, ya vemos que esta vez a sub n más 1 tiene que ser mayor que r por a sub n. Para r mayor que 1, recordar, y estamos con esta serie geométrica, esta última desigualdad implica que a sub n más 1 tiene que ser mayor que a sub n, y por ello este límite de aquí no existe. Y del teorema que hemos visto que cuando el límite de a sub n cuando n tiende a infinito no es igual a 0, ya sabemos que esa serie es divergente. Concluimos entonces que esta serie tiene que ser divergente. Bueno, pues vamos a realizar un par de ejercicios y luego vemos la prueba de la raíz. Y nos dice lo siguiente, que tenemos que comprobar la convergencia de esta serie de aquí. Ya vemos que aquí tenemos en el numerador una constante elevado a k, y aquí en el denominador tenemos s factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos emplear la prueba de las proporciones. Y recordar que necesitamos el término general y también necesitamos el término siguiente a ese término general. Bueno, pues una vez que tenemos ese término general y el término siguiente al término general, simplemente tenemos que crear este cociente y obtener el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, pues preparamos este cociente, que ya sabemos que tenemos lo siguiente, es decir, esta parte de aquí multiplicada por n factorial entre 5 elevado a n. Ya sabemos que para que se cancele esto de aquí tenemos n factorial entre 5 elevado a n, todo esto se cancela, y todo lo que hacemos en el denominador ya sabemos que lo tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esto se cancelaría y tenemos esta fracción por esta otra fracción. Recordar lo siguiente, que n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1. Realizando esta sustitución, y aquí en el numerador ya sabemos que tenemos 5 elevado a n más 1, o lo que es lo mismo, 5 elevado a n por 5 elevado a 1, aquí lo podéis ver. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que esto de aquí se cancela y que esto otro de aquí se cancela. ¿Qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda este cociente. Y cuando n tiende a infinito, ya sabemos que esta fracción tiende a 0. Bueno, pues como el límite de este cociente cuando n tiende a infinito es 0, que es menor que 1, eso quiere decir que la serie es convergente. Y recordar que con esta prueba simplemente estamos averiguando si esta serie es convergente, pero no estamos averiguando cuál es el valor de la suma A, y eso lo veremos en el siguiente vídeo. Pero como digo, estas pruebas simplemente nos sirven para saber si una serie es convergente o divergente. Vamos a realizar otro ejercicio y nos dice que tenemos que examinar la convergencia de esta otra serie de aquí. Nuevamente, bueno, pues ya vemos que tenemos la base, que es k, y el exponente, que es igual a k, y en el denominador nuevamente tenemos factorial. Bueno, pues podemos emplear la prueba de las proporciones. Recordar que necesitamos el término general y el término siguiente a ese término general. Una vez que los tenemos, bueno, pues ya sabemos que tenemos que generar este cociente y tenemos que obtener el límite de este cociente cuando n tiende a infinito. Nuevamente, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos n factorial entre n elevado a n, todo esto se cancela, y todo lo que hacemos en el denominador ya sabemos que lo que tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, aquí tenemos este exponente, bueno, pues ya sabemos que tenemos n más 1 elevado a n por un lado, por n más 1 elevado a 1. Y nuevamente aquí tenemos n más 1 factorial, que ya sabemos que es igual a n factorial por n más 1. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que esto de aquí se cancela y que esto de aquí se cancela. ¿Qué nos queda? Nos queda este otro cociente. Bueno, pues como nos queda este otro cociente, ya vemos lo siguiente, que en el numerador tenemos elevado a n y en el denominador tenemos elevado a n. Y eso ya sabemos que lo podemos sacar de la fracción. Aquí lo tenemos. Una vez que lo sacamos de la fracción, bueno, pues recordar lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ya sabemos que tenemos lo siguiente, n entre n más 1 entre n, lo que veis aquí. Ya sabemos que esto se cancela y ya vemos que nos queda esto que veis aquí, lo que tenemos entre paréntesis. Recordar de álgebra, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cuando n tiende a infinito, tenemos el número e. Bueno, pues como el número e es mayor que 1, eso significa que la serie es divergente. Bueno, pues vamos a ver ahora la prueba de la raíz, y es muy similar a esa prueba de las proporciones. Hablo en lo que es la demostración de la prueba de la raíz,
pero nos dice lo siguiente, que si los términos de una serie A sub k consisten solo en potencias k enésimas, entonces puede aplicarse la siguiente prueba, la cual implica tomar la raíz enésima del término enésimo. Bueno, pues ya vemos que suponga que tenemos esta serie de aquí y que tenemos los términos positivos, como os había dicho al principio del vídeo, tal que se cumple esto de aquí. Ya vemos que tenemos el límite de la raíz enésima de a sub n, cuando n tiende a infinito, o lo que es lo mismo, el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n elevado a 1 entre n. Recordad que si tenemos la raíz enésima, esto es igual a 1 entre n, el exponente 1 entre n. Bueno, pues lo mismo nos dice que si L es menor que 1, la serie es convergente, si L es mayor que 1 o es infinito, la serie es divergente, y por último, nuevamente, si L es igual a 1, la prueba no es conclusiva. Si L es igual a 1, tendremos que emplear otras pruebas que ya conocemos para saber si la serie es convergente o divergente, porque como digo, si L es igual a 1, podemos obtener una serie que sea convergente y también podemos obtener otra serie que sea divergente. Entonces, si L es igual a 1, no tenemos claro si la serie es convergente o divergente. ¿Cuál es su demostración? Muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Y tengo que decir una cosa, no toméis en cuenta estos valores absolutos, porque esto, bueno, pues lo vamos a ver cuando veamos las series alternantes. Nuevamente, os digo que cuando veamos las series alternantes, en el siguiente vídeo, vamos a volver a estas dos pruebas de aquí y vamos a ver el valor absoluto, porque ahí sí que vamos a tener términos tanto positivos como negativos. Ahora mismo esto no lo tengáis en cuenta. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si R es un número positivo tal que se cumple esta desigualdad, para n suficientemente grande, para algún entero positivo n, bueno, pues ya vemos que la raíz cuadrada enésima de a sub n del término general tiene que ser menor que R. Esto es que a sub n tiene que ser menor a R elevado a n. Y nuevamente, como R es menor que 1, sabemos que esta serie geométrica que tenemos en la parte de la derecha es convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta serie de aquí también es convergente por la comparación con la serie geométrica convergente. Y nuevamente os digo que esto no lo tengáis en cuenta. Para el segundo caso, sea R un número finito tal que se cumple esta desigualdad de aquí, entonces para n suficientemente grande, para algún entero positivo, ya vemos que tenemos la raíz enésima de a sub n tiene que ser mayor a R, o lo que es lo mismo, el término general a sub n tiene que ser mayor a R elevado a n. Simplemente estamos despejando en ambas desigualdades para a sub n. Dado que los términos a sub n son mayores que los términos de esta serie geométrica, para n mayor o igual a ese entero positivo, la serie a sub k también tiene que ser divergente. Y recordar que aquí estamos con esta serie geométrica donde R es mayor que 1 y eso quiere decir que esta serie es divergente. ¿Cómo empleamos nosotros esta prueba? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que examinar la convergencia de esta serie de aquí. Y como tenemos aquí elevado a k, bueno, pues podemos emplear esa prueba de la raíz. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Porque para la prueba de las proporciones necesitábamos el término general y el término siguiente al término general. Pero aquí no, aquí solo necesitamos el término general. Y ese término general tenemos que hacer la raíz enésima de ese término general. Aquí lo podéis ver. Bueno, pues sustituyendo a sub n ya vemos que tenemos 5 entre n elevado a n. O lo que es lo mismo, ya sabemos que la raíz enésima la podemos expresar de esta manera. 1 entre n. Bueno, pues aquí lo podemos ver. Bueno, pues tenemos que obtener el límite de esto que tenemos entre corchetes. Y ya vemos que aquí tenemos elevado a 1 entre n y aquí tenemos elevado a n. Ya sabemos que estos exponentes se multiplican, eso significa que esto se cancela. Bueno, pues ya vemos que tenemos que obtener el límite de este cociente de aquí. En el denominador, como tenemos n y n tiende a infinito, ya sabemos que esta fracción tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Nuevamente, como L es igual a 0, que es menor que 1, eso quiere decir que la serie es convergente. Bueno, pues así es como empleamos nosotros la prueba de las proporciones y la prueba de la raíz para saber si una serie es convergente o divergente. Y como digo, en el siguiente vídeo o dentro de 2 vídeos vamos a volver a ver estas dos pruebas, la prueba de las proporciones y la prueba de la raíz, donde los términos van a ser tanto positivos como negativos. Eso lo vamos a ver en las series alternantes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como digo, ya en el siguiente vídeo vamos a ver las series alternantes. Hasta la siguiente.